El doctor Santiago Méndez Hernández le da nuevamente la bienvenida. En las pasadas videoconferencias de este módulo vimos las técnicas de avalúo, los instrumentos para evaluar ejercicios de avalúo. Ahora nos adentramos a un tema que está íntimamente relacionado, pero que es necesario para todo el proceso de evaluación educativa. Nos referimos a las características psicométricas de los instrumentos de medición. Entonces veamos cuáles son esas características. Los instrumentos psicométricos son recursos psicométricos, o sea, para medir el área psíquica, ¿verdad? El área cognitiva del ser humano. Desde el punto de vista de la metodología, cada uno es una colección de indicadores observables empíricos de un concepto, constructo teórico, relativos a un dominio de comportamiento precisamente definido. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que implica? La medición de un rasgo o atributo de un sujeto, de un individuo, que sea operacionalizado desde un modelo teórico. La noción del escalamiento. Recuerden que hablamos de escala en la videoconferencia anterior. La capacidad para describir diferencias individuales entre las personas, la validez y la confiabilidad verificadas empíricamente y determinados atributos formales. Quizás hablando de esto, de momento usted no entiende bien. Vamos a entrar un poco más en detalle. Por ejemplo, una de las características de los instrumentos psicométricos o de los instrumentos de medición es la operacionalización, ¿ok? Una vez que se ha definido y descrito un concepto desde un modelo teórico, apelando a su vez a otros conceptos de esa misma teoría que ayuden a caracterizarlo, se procede entonces a operacionalizar el instrumento. Operacionalizar un concepto o definirlo operacionalmente implica la identificación de los indicadores observables, la identificación de los indicadores observables que dan cuenta de la ocurrencia de este fenómeno en la realidad. Eso es operacionalizar. Identificar los indicadores observables que dan cuenta de la ocurrencia del fenómeno en el entorno real. La definición operacional de un constructo u operacionalización implicará entonces elaborar un listado de indicadores u observables empíricos que den cuenta de la presencia o ausencia de dicho fenómeno en la realidad, o bien del grado que se registra su ocurrencia. Los instrumentos psicométricos son entonces un conjunto de indicadores de un concepto o constructo teórico. Ese conjunto de indicadores observables o medibles son las premisas. Ya lo está viendo. Son las premisas o ítems o reactivos, elementos reactivos de la prueba que se sostienen en ese marco de referencia teórico que le da sustento. Así que cuando usted diga, bueno, yo tengo este tema y quiero operacionalizarlo, ¿verdad? Para convertirlo en algo que lo pueda medir, voy a construir un instrumento, pues voy a definir las premisas que voy a utilizar. Esas premisas tienen que estar íntimamente ligadas a ese constructo, ese concepto. Una premisa es la mínima unidad distinguible en una prueba. Debe serse consistente en cada una de las pequeñas tareas o actividades que el individuo, el estudiante, debe realizar para responder la prueba o el instrumento. En algunos casos hay una escala multidimensional, ¿verdad? Que está compuesta por varios subtests o subpruebas. Sin embargo, la alternativa más simple consiste en una escala total unidimensional compuesta por un grupo homogéneo de premisas que no se agrupan según el tipo de tarea en una subescala o una subprueba. Cuando hablamos de escalamiento,
es la posibilidad de convertir o traducir la respuesta brindada por los sujetos en una puntuación. Escala, ponerle escala. Ya usted tiene los indicadores, ¿verdad? Digamos los criterios, las premisas, los reactivos, y entonces ahora usted va a asignarle una puntuación. Eso es escalamiento. Las respuestas brindadas por el individuo, por el estudiante, que se codifican en una forma preestablecida y de manera pautada y altamente estructurada, se agruparán para ser resumidas en una puntuación final que brindará una idea general referente al conjunto de todas las respuestas. Esas respuestas quedarán registradas en unos protocolos. ¿Y qué es eso de un protocolo? Un protocolo es un registro de la respuesta brindada por el estudiante, por el individuo, por el sujeto, que más tarde el examinador entonces codificará según el sistema tipificado en el manual para finalmente obtener una puntuación global que desde el punto de vista estadístico y metodológico es el índice. Así que usted tiene en ese instrumento de medición, usted tiene un concepto que va a medir. Entonces usted lo dividió en unas premisas. Esas premisas usted las escala, le asigna puntuaciones. Y esas puntuaciones corresponden a unos descriptores que usted establece muy estructuradamente. Y entonces eso se va a mirar en términos del protocolo, que es ese registro de respuesta para finalmente obtener una puntuación global, y a esa puntuación global le llamamos índice. Espero que con esta última parte usted pudo haber entonces entendido la integración entre todos los elementos que hemos estado discutiendo. Entonces, el índice es una puntuación construida que nos servirá para resumir la serie de respuestas dadas por el individuo, por el estudiante, por el sujeto. ¿Okay? Ese es el índice, es la puntuación construida. ¿Qué pasó? Todos estos puntos que tuve en los distintos indicadores, en los distintos criterios, las distintas premisas, voy acumulando puntos y al final me dio un resultado, ¿verdad? Ese resultado es el índice y ese es básicamente un resumen que me refleja cuánto el estudiante logró de lo que habíamos pautado. Entonces, otra de las características psicométricas de los instrumentos de medición es la discriminación. Es otro asunto que debe atenderse. Buscar que el instrumento sea realmente capaz de captar las diferencias individuales. Ahí está la discriminación. Que sea capaz de captar las diferencias individuales que existen entre las distintas personas en cuanto al rasgo o el atributo medido. Eso es discriminar. Muy bien. En psicometría, el término discriminación cobra el sentido de diferenciar en forma adecuada entre los sujetos que poseen el atributo analizado en forma medida respecto de quienes lo poseen en un grado más alto o directamente no lo poseen. Eso es discriminación. Dicho de otro modo, el instrumento debe servir para captar diferencias individuales, puesto que ese es su sentido, darnos información respecto a las características únicas de cada individuo, de cada estudiante, aquellas que lo diferencian de los demás. Eso es discriminación. La otra característica importantísima de los instrumentos psicométricas de los instrumentos de medición es la validez. Posteriormente vamos a ver la confiabilidad. La validez de la prueba de tener estudios empíricos que haya arrojado evidencia acerca de la validez de las puntuaciones que este permite obtener. Vuelvo a leer. La prueba debe tener estudios empíricos que hayan arrojado evidencia acerca de la validez de esas puntuaciones que se permite obtener. Los estudios de validez nos permiten conocer de qué manera el que produjo la prueba, usted, el maestro, u otros investigadores aportaron evidencias empíricas de que este instrumento realmente está evaluando el constructo, el concepto que promete evaluar,
o está midiendo otras cosas, otras variables. Eso es validez. Debido a que los conceptos con los que trabajo poseen una múltiple determinación y además no son observables, se deben aportar evidencia de lo que se promete medir, efectivamente se está midiendo. Se debe mostrar que esa prueba mide ese conducto según la teoría, ¿verdad? Según las definiciones aprobadas, aceptadas, que se ha propuesto como fundamento y con indicadores, premisas o ítems o reactivos adecuados para efectuar una medición ajustada. Así que cuando hablamos, por ejemplo, en investigación de validez, pues lo vamos a someter, ese instrumento lo vamos a someter a un comité de expertos, otra gente que me diga, ok, este instrumento sí mide lo que pretende medir. Eso es dicho en una palabra más sencilla. Okay, así que podemos decir, bueno, este instrumento, este examen, yo lo he utilizado en tantas ocasiones y ha resultado efectivo, pero sería mucho más, mucho mejor, perdonen el patinaje aquí, que usted lo presente a otros expertos para que esos otros expertos, otros maestros, otros colegas, digan, sí, mira, este instrumento va a medir lo que tú pretendes medir. Eso es validez. Pero también otra característica importantísima, además de la validez y la discriminación, es la confiabilidad. La confiabilidad de la puntuación obtenida mediante una prueba alude a la confianza que podemos tener acerca de los resultados concretos que esta prueba brinda al medir el constructo aludido. Es la confianza. Es la consistencia de que sucesivas mediciones va a arrojar unos resultados similares. ¿Okay? Expresa estabilidad temporal, la consistencia interna de las premisas del instrumento, los errores que se puede producir al medir, la homogeneidad de los reactivos al interior de la técnica. Esto más bien lo vamos a poder analizar cuando estemos teniendo un curso de investigación. Ahí vamos a entrar en los detalles de validez, confiabilidad, pero es bueno que ustedes tengan esta idea de estas características psicométricas de los instrumentos de medición. En pocas palabras, la confiabilidad de una prueba o de un instrumento se refiere a la consistencia de las calificaciones obtenidas por los mismos individuos en diferentes ocasiones o en distintos conjuntos de reactivos equivalentes. Eso lo dijo Arginay en el año 2006. Esa consistencia. Bueno, y nada más, por este módulo número 6 hemos hablado de las técnicas de evalúo y de estas características psicométricas de los instrumentos de medición. Ahora nos movemos hacia la realización de las tareas. Como había mencionado, vamos a trabajar con un portafolio electrónico y vamos, como siempre, a tener una manera de medir o de probar que hemos aprendido los contenidos del módulo. No concluyo sin presentar esta nota aclaratoria, que todos los gráficos y contenidos que utilizo en las presentaciones tienen sus propios derechos de autoría. Este servidor no pretende, no aspiro a atribuirme estos derechos de autoría. Por el contrario, humildemente agradezco que estos estén accesibles a la internet y que los estoy utilizando para conducir esta clase.